Buena gente de Hangar Latinoamérica, ¿cómo estamos? Espero que muy, pero muy bien. Bruno quienes habla y el señor Rubén acá a mi lado. ¿Cómo está Rubén? Buenas noches, ¿cómo andan? Che, todo bien, todo bárbaro. Estamos acá para hacerle cierto tributo, homenaje, si se quiere, al señor David Coverdale, que por suerte no se ha muerto, que por suerte está gozando de buena salud, pero decidió, y me parece a mí totalmente respetable a sus 74 años, Sí, retirarse de la música profesional. sí. Son Me, 74 años, loco. 74 años, Que no es él poco. la última vez, no es poco, la última vez que tocó, que cantó, fue como por el 2002. Y ya en esa época, no me acuerdo, 2022 o 2023, pero por ahí, ya en esa época se lo notaba que no estaba del todo bien, precisaba de otros cantantes Sí, que lo ayuden a llegar a sí, ciertas sí, sí. notas. Y Coverdale decidió cortar por lo sano y dijo, ¿saben qué? Me voy a rascar, me voy a tomar whisky. Hizo un anuncio en sus redes hablando, agradeciendo a todos quienes lo acompañaron. Y a mí me parece que con la increíble carrera que vamos a intentar repasar en este video un poco de forma cronológica, con 6 discos que les recomendamos, 6 discos que para mí son importantísimos de la carrera de David Coverdale. Podrían haber sido mucho más, te digo. Podrían haber sido muchísimos más, pero bueno, acá estamos, por suerte hemos cerrado el formato de 6 discos, 3 cada uno. Ujú. Y bueno, y me parece es una de las voces más influyentes y más icónicas del hard rock, del rock and roll en general, e incluso del heavy metal, muy importante también. Es Así que, una figura clave, figura realmente clave. che, figura clave y En muy varios aspectos, influyente. en varios aspectos. No solamente Sí, en el artístico, sino en el comercial también. Eh, sí, sí. Vamos a ver acá cuando estemos hablando, pero supo pegar algún que otro volantazo artístico sí, que, que que funcionaron muy lo, bien. que le funcionaron. Que le funcionaron y muy bien, artística y comercialmente. Sí, incluso pasando Ah, por encima de gente. sí, sí, no, sí, 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 sí. Arrancamos con 1974. El año anterior, Deep Purple había sacado lo que era el sucesor de Machine Head, nada más ni nada menos. Estamos Ajá. hablando del Who Do We Think We Are. Y en el 74 se va Gillian, se va Glover. Y en el bajo entra el señor Glenn Hughes. Y en la voz entra el señor David Coverdale. Y lanzan esta Qué va. increíble joya, Burn. Un Prácticamente un disco con dos disco. cantantes. Sí, claro, porque Glenn Hughes está bastante presente. Pero este disco marca el arranque de lo que conocemos de David Coverdale, ¿no es cierto? Un disco que era complicado porque estábamos con una formación bastante sólida, sacando buenas cosas. Se va Ian Gillian, pero a fuerza de grandes canciones, logró meterse como sin duda, un clásico. Para mí está en el top 3 de discos de Deep Purple en general. Y tiene, para mí, uno de los mejores riffs. Y Mm, para mí, la mejor canción de David Coverdale de toda su carrera, ya en este primer disco, que es Burn. ujú. Burn, el riff de Burn es increíble. La canción entera de Burn es impresionante. Es Sí. una piña, es pegadizo, es espectacular. Es Yo creo que debe espectacular. ser uno de los mejores temas de la historia del hard y heavy. Sí, sin duda, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es un temazo y no se queda solo ahí. Vos pues tenés eh, You Fool No One, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down. Sí, Es es un un discazo. discazo. Sí, sí, sí. Es un discazo. Es un discazo. Con esto arranca la etapa de Cordell en Purple, que no sería muy larga. Recordemos, después tenemos el Stonebringer, que también es un muy lindo disco, pero que marcaría un arranque muy fuerte para el señor Cobra, que ya nos mostraría desde acá todas sus virtudes, el tipo de voz que tiene, y bueno, y creo que es un espectacular arranque.
¿Con qué Realmente seguimos, entrar señor así Ross? a la historia del hard rock es Nada, por la un puerta ingreso grande, soñado. año 1974 estamos hablando. Claro, claro, claro. En los arranques de todo. Yo voy a ir con un disco que ya es plena época de Whitesnake. Whitesnake es una banda que había tenido cierta trascendencia en los primeros discos en Europa, pero cero trascendencia en los Estados Unidos. Estados Unidos no, era un mercado que se le negaba. Creo yo, mi triste entender, creo yo que como que estaban en momentos muy distintos, que Whitesnake siempre fue una banda, para mi forma de ver la música, excelente en todas sus formaciones. Sí, sí, Te sí, podrá en gustar un todas poco sus más, un partes. poco menos, pero no hay una etapa que vos diga qué disco de mierda que sacaron, no hay No, ninguno. no, Pero creo yo que sonaba un poco anticuado, por eso justamente su éxito en Inglaterra, que es como más conservadora, más tradicionalista, mientras que en Estados Unidos estaban en otros ritmos y en otros tonos y sí, en otros sonidos. Saints and Sinners para mí es un discazo. Eh, discazo, este salió en el año discazo. Sí. 82, es un discazo, tiene una tapa hermosa. La Los presentación del tipos. álbum es genial, Sí. es una belleza. Eh, este disco contiene las versiones originales de Crying in the Rain y Here I Go Again, que después van a Sí, aparecer en versiones un poco más pesadas y justamente ayornadas en un disco que vas a claro, hablar vos dentro de un rato. claro que sí. Ese creo que es el ejemplo de lo que estoy diciendo, de por qué esos mismos temas en Saints and Sinners fueron reconocidos en Europa, pero no en Estados Unidos. Mientras que en las versiones nuevas que vas a comentar vos, fueron éxitos, pero descomunales. Eran esos temas inevitables. Todo el mundo los conoció, todo el mundo los escuchó. Sí. Sí, Eh, sí, sí. Whitesnake, a ver, Whitesnake tiene varias etapas, pero tiene dos muy marcadas, que son en la época más de oro, que es la época setentera y principio ochentera, que es la época más Led Zeppeliniana, ujú. ¿no? Más hard rock, hard blues, Hard con rock, hard blues, sí. Sí, discazos. sí, sí. Seis and Sinner me parece un Sí, discazo. sí, sí. In Our Love eh, es tremendo también. todo. Pero Bloody no era lo Luxury, que se Victim estaba of escuchando. Love, Claro, pero no era temazos. mucho, no representaba lo que se estaba escuchando en Estados Unidos, que venía Claro, y por bueno, otro lado. después tiene la segunda etapa de la que ya hablaremos, que es cuando ya se meten más en el metal, más Pero en el escuchá sonido lo más que es esta pesado. formación, para que te la voy a leer porque yo tengo pésima memoria. David Coverdale, obviamente. Mickey Moody, que era guitarrista original, tengo entendido, de la banda. Bernie Marsden, los dos en guitarras. John Lord en teclados. Sí, John Lord en teclados, tenía el sí, sí, muchacho sí, este. Y Ian Pace en histórico. El, batería. el de siempre, el de Deep Purple. Claro, y Ian Pace en batería. Una banda de primerísima línea. Mucho Algunos Purple temas. tenía. Sí, 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 muchísimo. Mucho Purple. Muy buenos temas tenía, bueno, aparte de Here I Go Again, los que te dije recién. Young Blood está muy bueno, el Saints and Sinners es un temazo, Sí. y no hay ninguno que sea malo. No hay Hay ninguno temas, que sea malo. no, No hay ninguno que no, sea no. malo, pero me gusta más el siguiente del que vas a hablar ahora. El siguiente, ahí viene, empieza el volantazo de Coverdale, porque en realidad Sí, acá es cuando se ve que Coverdale era Whitesnake, porque en un momento se van prácticamente todos los que estaban en la formación de Saints sí, and Sinners. Eh, siempre hubo problemas internos, siempre. Algunos, digámosle, justificables por el lado de la salud, se había enfermado la hija en un momento, qué sé yo, sí, pero siempre hubo problemas. Para el año 84 sacan Slide It In. Y acá es donde se ve perfectamente lo que yo te decía, porque sale la edición original, que es la británica. eh, Se la presentan a Geffen Records en los Estados Unidos y el tipo de Geffen, no me acuerdo cómo se llamaba el fulano, habla con Coverdale y le dice, está muy bueno tu disco, pero acá no va a andar porque suena viejo. Vamos a remezclarlo. sí. Pero cuando quieren remezclarlo, se encuentran con que algunos integrantes ya no estaban, tuvieron unos problemitas internos y Ajá. se fue Mickey Moody. En la formación de ese disco, la que se grabó, con la que se grabó en Inglaterra, estaban Coverdale, Mickey Moody seguía, ya se había ido el otro guitarrista, entró Mel Gailey, Colin Hawkinson fue el bajista, seguía John Lord en teclado, John Lord
sin S, en teclados, y acá hizo su genial ingreso Cozy Powell. Cozy Powell, una especie de gitano del rock, qué sé yo, Cozy Powell, estamos hablando del baterista de El de Hell Cross. Rainbow, de Black Sabbath, de Jeff Beck. eh, Yo lo tengo muy presente por el Hell Cross, que para mí tiene un trabajo en batería increíble, en Rainbow también, no te digo, ¿no? Él fue Eh, el Gran baterista, baterista. el regreso de Emerson Lake and Palmer, que era en su momento ELP, cuando ellos se quieren rearmar, cuando volvía Pink Floyd, empezaron a volver algunos clásicos de la época sinfónica. Eh, Palmer, el baterista, Carl Palmer, estaba en Asia. Tenía su proyecto que le iba bastante bien en Estados Unidos y Japón. Entonces no quiso volver a Emerson Lake and Palmer. Entonces, para mantener el logo y que se siga llamando ELP, ELP, buscaron un baterista que tenga un apellido con P, Cozy Powell. Uno de los pocos que podía tocar, podía adaptarse a la discografía de Emerson Lake and Palmer. Y bueno, hay un disco, yo lo tengo en cassette, que es ELP, pero con la P es de Cozy Powell. Fue, mejor dicho, murió en un Sí, accidente, se sí. reventó con el auto, iba a 8.000 kilómetros por hora, estaba un poco borracho y estaba hablando por teléfono con la novia. Y No, terrible, bajo la terrible. lluvia, estaba Yo, lloviendo. pa' peor. Y Ujú. ojo que no quiero desacreditar tampoco otro gran ingreso que tuvo este disco, que es el enorme John Sykes. No, acá viene el problema. Sí. Cuando Geffen le dice que el disco lo querían remezclar para que sonara un poco más acorde al sonido de Norteamérica, se Ujú. encuentran con que dos no estaban. No estaban un guitarrista, Mickey Moody, el original, Sí. y el bajista. Entonces, traen de vuelta a Neil Murray, que era el bajista original también de la banda, él se fue y volvió en poco tiempo, Sí. y lo hace entrar a John Sykes. Ahí él entra en lo que en realidad no fue una remasterización ni nada, sino fue una regrabación de Slide It In para el mercado norteamericano, que realmente vos Sí. escuchás y hay una diferencia enorme. Se siente Sí. mucho. Bueno, a mí John Sykes me gustaba muchísimo, eh, pero no solamente en la forma de tocar la En guitarra, sino la, que el en la disco sonaba versión de Reino igual. Unido está Moody. Exactamente. Mira, Moody y el bajista Hodgkinson. En la versión de Estados Unidos están John Sykes y Neil Murray. Eh, conozco mucho más la estadounidense. y yo creo que es la que yo conocí toda la vida, porque después escuché una versión que sonaba medio apagada, ¿viste? Se notaba mucho el sonido, muy, muy apagado al lado. Sí. Y era, supongo yo, que esa era la versión original. Después sacaron una edición de 30 años, qué sé yo, una edición especial donde estaban las dos grabaciones juntas. O sea, tenías un disco y el otro. Eh, el listado de temas es el mismo, pero el orden de temas cambió y qué sé yo. Y suena mucho mejor, Me- realmente. me- Metiéndonos directamente en el disco, es un discazo. Tiene Es un disco. temazos. Sí, Slide It es un temazo. Love Ain't No Stranger es un temazo. Spirit Out. Hungry for Love. es, Son dos es un grandes discos. discazo. Sí, Grandes Hungry temas. for Love es Loving No Stranger. Grandes Bueno, temas. sí, sí. Slowing Easy Ya está ten. acá. Eh, Sí, es un discazo, sí, realmente. Y este disco le ganó a Whitesnake la entrada a los Estados Unidos. sí. Sí, No fue la entrada gloriosa que ellos esperaban, pero fue una entrada importante. ya Eh, teníamos un David Coverley que metía mucho love. Mucho amor. yo creo que es el principio del cover mundial. El cover que, Sí, come- sí, que- sí, que sí. conoció todo el mundo, digámosle, con esos nombres de mucho, mucho amor, mucho corazón en Exacto. las letras, mucha lluvia eh, en las letras de los temas, ese tipo de canción romántica, digámosle. Sí, sí, sí. Un Seguimos discazo. hacia adelante. Seguimos. Sí, discazo, discazo, discazo. Seguimos hacia adelante y acá es cuando Coverdale y compañía pegan el volantazo. Estamos hablando, tenemos a John Sykes en la guitarra, Nick Murray en el bajo, Dunbar en la batería
Tenemos a Don Arian, el enorme, Don Airey. gigantesco, uno de los Sí, sí, sí. mayores tecladistas en la Sí. historia del rock, el gran Don Airey en los teclados. Sí, claro, Don Airey tocó con Judas, con Ozzy, es el actual Purple, Don Airey es... Bueno, como decía, y acá es cuando en 1987 Whitesnake vira hacia el glam metal. Se mete de lleno en en la onda del momento, en la onda Monte Club, Poison, el tipo ese de estética y de sonido, mete un sonido más filoso, más metalero, pero también más tirado a ese glam. Se baten el pelo y sacan un discazo que todos conocemos como 1987. En realidad se llama Whitesnake. Sí, Fue en grabado en realidad sí, 1987. fue creo que en Estados Unidos es Whitesnake y en Europa 1987, o al revés. Algo Eh, así, es el sí, disco sí, homónimo o 1987 por el año en el que salió. Entiendo yo el mejor disco de Wayne. sí, Apreciación personal, sí. me Es parece más, increíble yo me todo lo que animaría a lograron decir acá. uno de los mejores discos de Hard Heavy de la historia. Uno de los mejores discos de los 80 y mirá que es decir un Sí, montón eso, porque estamos hablando de sí, un año, los 80 que te pones a repasar y es increíble los discazos que tiene. sí, Creo que es la época de oro del metal, los 80, sí. ¿no? Pero eso ha por ruido. Estamos hablando de un disco que tiene Still of the Night, tiene el clásico de Whitesnake. Steel of the Tiene Night, Still que of the si mal no Night. recuerdo era un demo de Deep Purple. Y el No tenía ese dato. tema Is This Love, según cuentan, lo habían escrito originalmente para Tina Turner. Mirá, bueno, tiene Idis Low, que es otro Sí, sí. gran clásico de Sarah acá, la Power Ballad. Coverdale Sí. supo hacer muy buenas Power Ballads. Tiene, como vos decís, la versión de Crane de Rain de Hero I Go Again más Tremendas, ayornadas. tremendas versiones. Sí, pero tiene también Gimme All Your Love, que es un temazo, Bad Boy, que es un temazo, Sí. Chido the Night, tiene temazos y acá Es este que vos es el escuchás ese disco. disco y si vos Sí, sos un extraterrestre, no conocés la banda y te dicen, Tomás, este es un greatest hits de esta banda, y vos es un greatest hit. te lo Es un crees greatest hit. porque no tiene un tema de descarte. No, 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 es que es un greatest hits. Todos los temas son excelentes, todos son temazos. Y es el disco más exitoso comercialmente. Ujú. Y acá es cuando arranca el Whitesnake más exitoso, el Whitesnake Sí, grande como lo conocemos hoy en día. sí, Eh, Punta de lanza, discazo donde la mayoría de los temas vas a ver y están todos escritos por Coverdale y Sykes, es la dupla que sí, escribió sí, estos sí, temas. sí. La producción es impresionante. Y todo los videos, hay que meterse en la época, el video estilo de Nike, Sí, aparte con después los termina pelos, casándose con una de las modelos, todo en historia larguísima. Hablar de ese disco es interminable, porque después empiezan los acá problemas con arranca, Sykes, que se va, viene Vandenberg, o sea, la historia de acá arranca siempre una de gran Coverdale. época. La Sí, historia de sí, sí, Coverdale. Coverdale es el prototipo de la banda unipersonal. Él es exacto. Whitesnake y el resto va entrando y saliendo, a veces más de una Como vez. después ha pasado con bandas como Mega, The Wasp o tantas otras, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Pero sí, 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 sí. Y ahora vas a ir con un disco interesantísimo, pues no Uy, estamos hablando ni de Purple ni de Whitesnake, no, no, pero no. sí de un disco muy importante. Este es un disco que a mí particularmente me gustó muchísimo. Me lo compré ni bien salió. Cover the Page y se llama Cover the Page. Exacto. Eh, La historia previa, si te las cuento así rápido, estaban remezclando, creo que, material de Led Zeppelin, y entonces se encuentran gente que no solían hablar mucho, John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page. No tenían mucha comunicación, se encuentran por esto del trabajo en estudio, y Page propone la reunión de Led Zeppelin. John Paul Jones no estuvo muy en desacuerdo, pero el que no quería saber nada era Robert Plant. Me No, imaginé. no quería. Viste que entre ellos, sobre todo, la onda nunca fue muy buena. Es que Eh, Plan es el que hoy está frenando que el SB no pueda salir a girar.
Si claro. no, Zeppelin estaría girando. Casualmente todavía seguía en Geffen Coverdale, y también había fichado para Geffen Records Jimmy Page. Entonces alguien sabe que los otros dos están boyando y los junta y les proponen trabajar juntos. Ellos se juntan, empiezan a hablar sin ningún apuro, se pusieron de acuerdo, empezaron a grabar, se fueron a vivir qué sé yo, no me acuerdo si era, creo que era en la casa de Coverdale, que era en un lago, después de ahí se van a Guyana, ¿viste? Vida de estrellas total. El del lago Ness, allá No, 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 en Estados Unidos. en Estados Y Unidos. porque Geffen es Él un sello estuvo en la norteamericano. casa de Crowley. Me acuerdo que estuvo en la mansión esa, pero no me acuerdo Estuvo qué. por ahí también, sí. Sí, sí, sí. Eh, Se tomaron como 2 años en componer, porque ellos habían partido de eso, ¿no? Acá no hay apuro. Vamos a hacer lo que salga de a Claro, poco. Se tomaron, creo que el 91 y el 92 para componer los temas. Y el disco salió finalmente en marzo del 93 con el nombre de Cover the Page, nada más. perfecto. Un discazo, para mi gusto, un discazo. Te comentaba hoy que la prensa fue como muy dispar, digamos. Algunos decían que era el disco de Led Zeppelin que Jimmy Page no pudo hacer, y otros decían que era una versión devaluada de Led Zeppelin. Muchos muy influenciados por su favoritismo hacia Plant o hacia Claro, Coverdale. claro. Para mí es un discazo, realmente. Lo que hace en guitarras, lo que hace Page en guitarras es hermoso. Realmente mucho blues, mucho rock. Los temas no son demasiado rápidos. La intro, el primer tema, el Shake My Tree se llamaba, una belleza. Eh, Coverdale en todo su esplendor, Sí. haciendo lo que mejor le sale. Incluso vos sabés que no me voy a acordar, pero hay algún riff de entrada de algún tema que lo compuso Coverdale, se lo mostró Bueno, a Page y Page lo grabó. Un discazo, realmente. Tiene varios temas que fueron, digámosle, que fueron conocidos. Shake My Tree, que era el tema central, digámosle. Ese era el que abría el tema, el disco. Para que me fijo otro. Pride and Joy también fue bastante conocido. Take a Look at Yourself también fue conocido. Absolution Blues, que para mí si no es el mejor del disco, anda por ahí cerca. Pero Don't Leave Me This Way, que era un tema largo, me acuerdo que estaba muy bueno también. Whisper, Pray for the Dying, que es el último, que también está muy bueno. Sin haber sido un disco de éxito masivo, para mí es un discazo. Es un discazo. La producción es genial, donde estuvieron ellos metidos con un tercero que no me acuerdo el nombre. Muy, muy bien. Un disco muy recomendable. Se escucha solo de principio a fin, lo pones y que corra. No hay temas para saltear. Todos tienen algo. Tienen o algún arreglo de guitarra, o alguna mezcla de guitarra, o un cambio de ritmo, o un cover del que no se puede creer lo que está haciendo. Cuando ya en el tema anterior te había sorprendido, en el siguiente de vuelta lo hace. La verdad que es un discazo, que para mí está un poco subvalorado, podríamos decir. Se llama así, Cover del Page, año 93. para cerrar, vamos a irnos un poco más para acá. Si seguimos con lo que es la historia de Wayne. Wayne después del 87 viene Sleep on the Tongue del Sí. 89. Tienen ciertos va y viene y no sacan nada hasta el 97, 8 años después, que sacan el Restless Heart. Y ahí entran como una especie de hiatus. Ujú. Y la banda luego volverá en el 2008 junto a un gran guitarrista como es el señor Doug Aldrich. Qué bárbaro. Y sacan este discazo. Para mí el último gran disco de Whitesnake, que es el Good to Be Bad. Dijo acá yo lo tengo con dos CD, con un CD en vivo de esa formación, haciendo grandes clásicos. Pero importante es este disco, este es un enorme disco que marcaría el inicio, aparte de una nueva etapa, la etapa 2000 Ujú, de Whitesnake, que trajo muy buenos discos, porque el Forevermore es un muy buen disco, el Flesh and Blood del 2019 también es un buen disco, en el medio sacaron el Purple Album en el 2015, ujú. que es regrabaciones de temas de Purple con Coverdale. Pero estamos hablando del Good to Be Bad,
un discazo que tiene, arranca con lo que para mí es un nuevo clásico de Whitney, que es el Best Years. Mm, Un tema punto medio entre balada y rock, es un tema que te llega mucho, es un tema que te llega mucho. Que es un temazo. Y pues, Can You Hear the Wind Blow? Es un temazo también, bien para arriba, bien al palo. Lay Down Your Love, otro temazo, A Fool in Love. Tiene baladas típicas de Coverley, como el All I Want, All I Need. Good to Be Bad también es un gran tema. Tiene muy buenos temas que suena con una producción y un sonido bastante moderno, bastante filoso, agarrando, entiendo yo, que lo mejor de las dos eras de Whitney, agarrando cosas del Whitney setentero y agarrando cosas de lo que dejó el Whitney más metalero después de los 80 y sacan el último gran clásico de Whitney y el que marcaría una gran vuelta, un gran comeback, discos de comeback de Whitney, que bueno, que seguiría hasta esto que pasa ahora. Su último disco será recordado por ser el Flesh and Blood 2019, lindo disco. Y luego el señor Corday se nos retira. Y aquí estamos. sí, se cierra una era para mí. Sí, Un sí. disco que a mí me gustó mucho, que estuve a punto de elegirlo, lo voy a nombrar nada más, es el Starkers in Tokyo. Es un disco acústico, en formato unplugged, digámosle, pero solamente son dos. Está Cordell en voz y Vandenberg en guitarra. Una Ahí. belleza, una belleza. Sí, Ese sí, disco sí, sí, es sí. una belleza. No, no, es que Corel era un tremendo músico, un tremendo cantante y un tremendo compositor. Sí, La verdad, yo obviamente uno cuando me pasó lo mismo cuando anunció su retirada Nico McBride, que si bien seguís teniendo a Iron acá no vamos a seguir teniendo a Wayne, por dentro decís, pucha, qué pena, porque se retira un músico que me gusta mucho, pero por otra decís, vos, sí, tantos años, se lo merece, sí, 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 ojalá pase bien, sí, ojalá descanse o salga de fiesta o haga lo que tenga ganas de hacer y le deseo lo mejor. Me pasa sí. eso. Me parece bárbaro, sí. Sí, Antes de los malos tiempos. exactamente, sin llegar al nivel que llegan otros que dice Sí, que termina diciendo, este ya no claro, da para más, debería retirarse. No le sí. pasó eso a Coverdale. Señor Rubén, muchas gracias por acompañarme en este viaje de David Coverdale. Sí, lindo, che, lindo, lindo. Es Nos vemos precioso, precioso. y nos Y nos estaremos vemos, viendo. claro, sí, nos vemos la próxima. Saludos, Dale, gente. Muchas chao, gracias. chao.